¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Bienvenidas a ustedes que están ahí del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parecía muy interesante y está vinculado con inversiones para principiantes. ¿Qué tanto sabemos de este tema? Estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD y hoy hemos convocado a dos profesionales para que nos hablen de qué podemos hacer en cuanto a las inversiones si somos principiantes. Teniendo en cuenta que en otras partes del mundo el tema de inversiones es parte de la economía que se va instaurando a lo largo de la vida. Podemos hablar de ejemplos claros. Estados Unidos es uno de ellos. No pasa lo mismo con Argentina, aunque sí hay que decir que el tema de empezar a apostar a las inversiones ha ido creciendo en estos últimos años, marcando las diferencias, entendiendo que es necesario abordar este tema y si vamos a ponernos a invertir nuestro dinero y nuestras finanzas en el mercado bursátil, por ejemplo, tenemos que estar asesorados por un lado, pero sobre todo conocer sobre el tema. Ni hablar de la economía del hogar. La pregunta que nos hacemos es si realmente estamos educados los argentinos y las argentinas para llevar lo mínimo, que es básicamente la administración de nuestro dinero, la administración económica del hogar, de nuestros ingresos, de ese sueldo que tenemos, si gastamos más de lo que debemos, si nos endeudamos mucho, si tenemos la educación necesaria en relación a este tema. Hoy vamos a hablar con Arturo Rodríguez Martín, que es abogado asesor financiero, que está habilitado por la Comisión Nacional de Valores. Él nos va a hablar de inversiones específicamente y sobre si estamos educados financieramente en la Argentina. Vamos a preguntarle a Nicolás Marcos González, que es contador y especialista en administración de negocios y finanzas. La pregunta se la hacemos a ustedes que están ahí del otro lado. ¿Tienen noción de lo importante que es estar educados a nivel financiero para saber esto de si gastamos de más, si tenemos control sobre los ingresos que nos llegan a nuestro bolsillo, a nuestra cuenta bancaria mes a mes cuando tenemos un trabajo o cuando generamos algún tipo de ingreso? Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina entiende a la alfabetización financiera como el proceso por el cual las personas empiezan a mejorar el conocimiento en relación a este tema sobre finanzas y sobre productos y servicios financieros, identificando riesgos y beneficios. Ahí vamos a apuntar. Si estamos alfabetizados en este tema, si tenemos conocimiento, si nos comportamos de manera saludable con nuestro dinero. Según los datos que hay en nuestro país, la alfabetización financiera apenas llega al 28% de los adultos, según un estudio realizado por la consultora Standard & Poor's, y esto significa que una amplia mayoría de las personas no sabe a ciencia cierta cómo manejar su dinero ni tiene la capacidad de tomar decisiones bien informado acerca de, por ejemplo, simplemente tomar un crédito, tener una tarjeta de crédito, iniciar un ahorro o finalmente tal vez meterse en el mercado de las inversiones. Es un tema interesante y en estos tiempos en los cuales por ahí se habla mucho de la deuda o de cuán endeudados estamos los argentinos, que por ahí incluso nos superan y con una realidad que en muchos casos es agobiante, es importante hablar de este tema y también es importante entender que la educación financiera debe venir, por ejemplo, de la escuela, pero también nosotros como adultos debemos educar financieramente a nuestros hijos. Vamos a hablar de este tema durante el programa de hoy aquí en Chat Económico, así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Estamos en Chat Económico, hablamos de inversiones para principiantes en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Ustedes saben que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver el programa. Vamos a comenzar a hablar con quienes saben y mucho del tema. En este caso vamos a dialogar con Nicolás Marcos González, contador especialista en administración de negocios, a quien tenemos del otro lado a través de una videollamada. Nicolás, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, tenemos que hablar un poquito de cómo estamos ubicados los argentinos en relación al tema inversiones. Y teniendo en cuenta que en otras partes del mundo están como más metidos en el tema, tienen más experiencia, se animan, la pregunta es, ¿en la Argentina somos analfabetos financieros? Suena fuerte, ¿no? La palabra analfabeto es fuerte, pero la pregunta quizás se puede formular de otro modo, ¿no? Ujú. Vos hablas de inversiones y las inversiones son una de las patas, por decir así, donde se apoya la gestión de las finanzas personales. Sí. Para llegar a invertir, uno debería poder tener una relación sana y sincronizada, si querés llamar así, coordinada entre lo que es la capacidad de generar un ingreso, su presupuesto de gastos, sus pautas de consumo, su decisión del ahorro y Ujú. finalmente la elección de un instrumento de inversión y sumar el capítulo de la deuda. Son 4 elementos que uno tiene que conjugar para llevar adelante una sana administración de sus finanzas, que las finanzas, como decimos nosotros, acompañen el proyecto de vida de un individuo. Ujú. Ahora, ¿somos analfabetos financieros? Hay una encuesta que realiza una de las calificadoras de riesgo a nivel mundial, donde hacen 5 preguntas A ver. a personas adultas. Sí. Y los argentinos estaríamos muy bien parados en una que Mm. nos identifica con toda claridad, que es comprender la cuestión de la inflación. Sí. Hasta hace un año atrás, en el mundo la inflación se había olvidado y ahora volvió a aparecer, pero claramente con valores muy bajos. En el resto de las cosas, por ejemplo, desconocer cómo funciona el interés compuesto, Mm. ¿no? Una persona que hace un plazo fijo y le dicen cuál es una tasa que le están pagando y le dicen que hay una tasa efectiva que significa dejar sus intereses al vencimiento de la operación y renovar todo junto. Bueno, eso Ujú. implica un concepto de interés compuesto, no lo saben mayoritariamente. Y hay un concepto que tiene que ver con otro tipo de inversiones, quizás las que conocemos como más con un nivel de riesgo mayor, que es el concepto de diversificar, ¿no? No poner Sí. todos los huevos en una sola canasta. Ujú. Bueno, el concepto de diversificación también está ausente en general en las personas, en los adultos, no estoy hablando de adultos mayores, adultos en general. Entonces, eso sumale otro punto, y con esto, digamos, como poner introducción. Sí. Estamos viendo grandes colas para la recepción del IFE Sí. 5, Sí. ¿verdad? Eh, Cuando comenzó la pandemia hubo muchas dificultades porque no sabía cómo hacerse llegar el dinero a las personas que se lo quería hacer porque lo consideraban indispensable y cuando se cayó toda la actividad económica. Ahí se llega a entender que las personas tienen un alto nivel de acceso a servicios financieros gratuitos. Es decir, en Ujú. Argentina te diría que un adulto en general se calcula que el 96% de los adultos tienen una cuenta, Mm. lo cual podría significar para uno que las personas saben usar esos servicios, saben para qué sirven, qué beneficios se pueden traer. Sin embargo, apenas el 50% de esas personas usan las cuentas, Mm. lo que hacen es hacer una cola, retener el dinero y manejarse en efectivo. Claro. Entonces, hay una inclusión imperfecta por falta de educación financiera. Ahí estamos. Entonces, si falta educación, podemos considerarlos, si querés, un poco analfabetos, Ujú. pero yo creo que sí, no hay que tenerle miedo a esta cuestión, ¿no? De la falta de educación y la falta de conocimientos y, consecuentemente, la falta de comportamientos adecuados por parte de los ciudadanos, ¿no? Se me ocurre, Es algo natural. sí, se me ocurre pensar que a partir de esto, ¿no? Que es un reflejo y sacando de lado las crisis, que las crisis económicas a los argentinos nos afectan y obviamente afectan nuestra economía, provocan que nos endeudemos más, porque empezamos a endeudarnos de un lado para pagar otra deuda, tal vez. Sacando Exactamente. ese tema específicamente, digo, ¿somos ordenados los argentinos a la hora de nuestra economía interna, la de nuestro hogar, la de sabemos administrar nuestros ingresos? ¿Y por qué digo esto?
porque muchas veces se ha hablado de encuestas, por ejemplo, de la utilización del plástico en esos accesos que tenemos y que usted decía, que por ahí es fácil en épocas tener acceso a una tarjeta de crédito y por ahí terminamos muy endeudados porque no sabemos manejarnos con el dinero. ¿Nos falta esa educación financiera para tener control de los ingresos que tenemos y no excedernos? Yo estoy convencido que sí, nos falta eso. A ver, la educación vos la podés recibir en el sistema educativo formal y además la vas a recibir a través de los ejemplos, del diálogo que tengas en tu hogar y de las conductas que vos observes en tu hogar a medida que vas creciendo, ¿no? La educación financiera es algo que se aprende de chico. Sí. Se aprenden cosas buenas y se aprenden cosas malas. Y las cosas que no se aprenden se imaginan y se experimentan a través de lo que llamamos ensayo-error. Voy probando. Lo que pasa es que en Argentina el costo de probar y equivocarse es altísimo. Claro. Es mucho más alto que en otros países. Entonces, ese es un dato que tendría que todavía fortalecer más la necesidad de instalar la educación financiera como una materia, como un contenido, si querés llamar así, transversal. Yo creo que los argentinos en general no nos manejamos bien, las formas de medición de cuán bien o cuán mal nos manejamos a veces son incompletas porque paralelamente a lo que uno conoce como lo que llamaríamos el sistema financiero tradicional y la operatoria tradicional de endeudamiento de un individuo, hoy tenés muchísimos canales para endeudarte a un clic, lo que llamamos nosotros estos préstamos rápidos y fáciles, que solamente tienen eso, rápidos y fáciles, pero son realmente costosísimos y muy gravosos para las personas, ¿no? Y eso muchas veces está fuera del radar del Banco Central y no se conoce efectivamente la incidencia todavía en las deudas de las familias, de los hogares, de este tipo de endeudamiento. Entonces, yo creo que nos falta esa conducta, la inflación no colabora porque va moviendo los números permanentemente de tu ingreso, de tus gastos, de tus impuestos, de la cuota de la medicina prepaga, del gasto que vos tengas, lo va moviendo. Entonces eso hace más compleja la comprensión de los números, entender cuánto hay que destinar para determinada partida de gasto de tu presupuesto, etc. Me parece que la inflación, te digo, genera una trampa de nominalidad que llamamos nosotros y no nos hace anclar en la necesidad de tomar las riendas más ordenadamente de nuestras finanzas, ¿no? En ese caso, Nicolás, tenemos que tener como un autoconocimiento y ser absolutamente realistas en eso, ¿no? Digo, porque por ahí uno quiere comprarse cierto producto o acceder a ciertos beneficios que pueden significar una inversión económica y a veces no nos da el bolsillo y terminamos más complicados y con un problema, además. Así es. Mira, nosotros tenemos una plataforma educativa que se llama el ABC de tu dinero. Sí. Y ahí hacemos, entre otras cosas, talleres de educación en escuelas secundarias. Bien. Nosotros, a ver, ¿quién es el principal difusor de contenidos de educación financiera? Y el Banco Central tiene programas vinculados a esto. Después muchas entidades bancarias y otras plataformas financieras, fintech, también trabajan en eso. Entonces, ¿qué diferencia cuando nosotros nos planteamos los programas que vamos a llevar adelante, los talleres? Decimos, ojo con el tema del consumo. Es decir, el consumo hoy, hace tiempo, pero a hoy cada vez con más intensidad, es una variable no solamente económica de la macro. El consumo es un factor determinante en la vida de cada uno de nosotros en la micro. El consumo no es una cuestión financiera solamente, es una cuestión social, es una cuestión de pertenencia, es una cuestión de identidad y es también una cuestión política. Entonces, esto que vos bien mencionás respecto de darme un gusto o determinadas cosas, el tema es cuando vos te criás en un entorno donde no te ponen límites, no te explican los límites, no te explican la necesidad de las prioridades y donde permanentemente tenés un bombardeo para consumir y para gastar, y ya digo, esto excede si eso es importante, esencial o no. Entonces ahí se genera una distorsión que termina
cambiando el eje central de lo que sería una sana administración de tus finanzas. Porque una fuerte presión, ya digo, desde lo social, ¿sí? Una fuerte estimulación para que vos consumas, y después vemos cómo aparecen esas otras herramientas financieras que lo que hacen es o acompañarte para que consumas más, o, entre comillas, aparecer para resolverte el problema de que cuando consumiste más y ahora no sabes cómo pagarlo. Tal cual. Nicolás, ¿cuáles algunos tips, consejitos que nos diga para tener en cuenta para llevarnos mejor con nuestras finanzas, con nuestro dinero y con nuestro poder adquisitivo? Bien. Mira, hay muchos mecanismos simples que uno tiene que adaptar, ¿cómo te diría?, a pie juntillas, ¿no? Pero en primer lugar me parece que uno tiene que tomar la noción de sus finanzas. Sí. Es decir, tener una idea de cómo se comporta su ingreso es fundamental. No todos, yo tengo un ingreso porque estoy en relación de dependencia, trabajo hace 25 años en un lugar, tengo un sueldo determinado, y otras personas quieren imitar mi patrón de consumo y ¿qué hacen? Bueno, tienen un trabajo irregular sujeto a las ventas que pueden efectuar. Conocer el comportamiento de tu consumo, de tu ingreso, eso es clave. Eso es el primer elemento. El segundo es fuerte porque implica desagregar y detallar lo más, digamos, puntillosamente posible cuáles son tus gastos. Sí. Analizar esos gastos. Siempre te sorprendés cuando vos detallás tus gastos, enumerás esos gastos, empezás a calificar esos gastos, cuáles son efectivamente esenciales, ¿sí? Cuáles podés postergar, cuáles podés eliminar. Es decir, no hay que tenerle miedo en una situación como la que estamos atravesando, donde los salarios o los ingresos siempre van detrás de la inflación, en pensar en que hay ciertos gastos que hoy no son sostenibles. Claro, que podemos renunciar, que a veces es necesario renunciar a algunas cosas, ¿no? Es una opción que hace, es decir, lo peor que podés hacer es mantener un nivel de vida que vos no podés financiar. Claro. Es decir, la película termina mal. Sí. Esas películas nunca terminan bien. Entonces, ¿qué gastos vos controlás también, ¿no? ¿Qué gastos vos controlás? ¿Qué gastos son fijos? ¿Qué gastos son variables? Anualizar los gastos. Hay gastos que te parecen poco relevantes. Sí. Anualizar esos gastos. Fíjate al año cuánto te significa. Claro. Fíjate la utilidad de ese gasto. Es decir, la revisión y repensar los gastos es clave. Otro tema es enumerar todo lo que debes. Todo lo que debes, desde las expensas, las cuotas del colegio, los impuestos que dejaste atrasados, los saldos de la tarjeta, los anticipos que pediste en el trabajo. Si sos un deudor serial, me refiero también, eso va a ser mucho más difícil. Eso estoy haciendo como un diagnóstico, ¿no? Claro. Pero digamos, no perder de vista esto. Y después revalorizar la cuestión del ahorro. Hay algunos dicen, mira, un 20% del ingreso separado para el ahorro. Y uno dice, no llego. Es decir, bueno, la pregunta es, el ahorro tiene muchos destinos y muchas miradas. Hay gente que ahorra por si acaso. Sí. Hay gente que ahorra con un propósito de formar un fondo de emergencia para situaciones contingentes que pueden aparecer. ¿Sí? Hay gente que ahorra, y me parece que la que dio ese paso de calidad, ese salto de calidad, cuando dice, tengo un objetivo. Quiero alcanzar este objetivo en este tiempo. Para hacer eso necesito ahorrar durante tanto tiempo, y ahí me facilita, por ejemplo, la decisión sobre en qué voy a invertir. Está desvalorizado el ahorro. Sí. Nosotros tenemos que tomar la decisión de recuperar ese aspecto, y está quizá sobreestimado el consumo. Y esa no es una combinación que hace a buenas decisiones. Sin duda. Hay gente que piensa que la tarjeta es una extensión del ingreso. Vos fijate qué cosas que pasan así, hasta que el mes siguiente le viene la factura, ¿verdad? Sí, y el dolor de cabeza también. Hay todo un tema, y si me dejás cierro con este punto, ¿no? Bueno. Vos me decís tips. Cuando vos decidís ahorrar y empezás a seleccionar en qué invertir, qué activo vas a invertir ese dinero que te cuesta mucho esfuerzo generarlo, no te guíes por aquellos espejitos de colores, esos mensajes. Muchas veces hay influencers financieros
que te dicen los miles de dólares que ganaron o cuánto suben activo, siempre empezá a invertir en una escalera, para lo cual te vas a tener que educar, te vas a tener que formar y vas a tener que invertir en aquello que entiendas. Las inversiones que vos no entendés, ¿sí?, no son inversiones para vos. Eso es importantísimo. Eso me parece que es un punto clave. Y si te interesa seguir avanzando, bueno, hay un camino gradual donde vos podés ir avanzando, te tendrás que asesorar, tendrás que estudiar, tendrás que hacer muchas cosas, pero no des saltos para invertir y poner tu dinero en cosas que no comprendes. No hay operaciones que generen rendimientos maravillosos y no estén exentas de riesgo. Es decir, che, mira, esta inversión me promete una rentabilidad de tanto. Lo que no te está diciendo es que paralelamente eso puede pasar, pero también puede pasar lo inverso. Todo lo contrario. Es decir, que vos pierdas todo lo que pusiste. No hay magia en esto. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Ha sido muy productiva la charla, así es que seguramente vamos a volver a reencontrarnos en cualquier momento. Dale, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Nicolás Marcos González, contador especialista en administración de negocios, hablándonos de este tema que hoy nos propusimos y es inversiones para principiantes. Y en este caso específico, cómo nos manejamos nosotros con nuestras propias finanzas. Vamos a una pausa. Enseguida seguimos hablando con los profesionales en este tema. Bueno, y seguimos aquí en Chat Económico, nuevo bloque, y dijimos que íbamos a seguir sumando voces expertas a esta charla de hoy en la cual hablamos de inversiones para principiantes, porque es algo que muchos quieren tal vez saber, entender para empezar a meterse en ese negocio. Es el momento ahora de hablar con Arturo Rodríguez Martín, que es abogado y asesor financiero habilitado por la Comisión Nacional de Valores. Arturo, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Claudia. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Bueno, venimos hablando de este tema y nos parecía interesante ahondar un poco más porque hay mucha gente que tal vez quiere animarse, no sabe cómo hacerlo y tiene ciertos temores, ¿no? Por eso queríamos hablar en este caso con vos, Arturo, para tratar de entender si son una apuesta de parte del que quiere invertir, esto de justamente pensar en ese negocio. Son una especie de apuesta, uno puede perder, ganar. ¿Cuál es la realidad que uno tiene que entender? Creo que la realidad que uno tiene que tener en el mercado de valores es que la inversión prudente, la inversión inteligente y la inversión realizada conforme a determinados parámetros que son fáciles de aprender, cualquier asesor competente y idóneo puede brindar, es nada más o nada más alejado que una apuesta. Soy un convencido y de hecho eso es lo que trato de convencer todos los días a través de los medios y de mis clientes, que la inversión prudente, inteligente, si querés charlamos un poco sobre qué es lo que se entiende por eso en el mercado de valores, a mi entender no es nada más alejado que una apuesta. Bien, ¿y cómo sería entonces explicarnos un poquito de qué se trata entonces? Bueno, la inversión en el mercado de valores básicamente permite al inversor, al ahorrista tradicional, invertir en diversos tipos de instrumentos. Hay de todas clases. Seguramente habremos escuchado a alguien en la familia o alguien que nos aconseja hablar de las acciones, hablar de los bonos. Hay una gran diversidad de instrumentos. Pero, digámoslo así, que la inversión en el mercado de valores, distinta a la inversión tradicional que todos conocemos, permite al inversor tradicional, al inversor minorista, sea que quiera adquirir acciones, comprar pequeñas partecitas de excelentes empresas, muy rentables de todas partes del mundo, incluso desde la Argentina, incluso desde acá donde vivimos, permite al mismo tiempo comprar bonos u obligaciones negociables, que son una especie de préstamos que uno le hace tanto a las empresas como a los estados, como diversas clases de instrumentos que muchos de ellos dan una enorme cantidad de beneficios. Le permiten al inversor diversificar su portafolio, le permiten al inversor dolarizar su portafolio y muchos beneficios accesibles que le permiten como te digo, a un inversor prudente, a alguien que no le guste ver a la bolsa como un casino, obtener buenos rendimientos, muy buenos rendimientos en moneda dura, le hace en dólares en el largo plazo.
La pregunta ahora es, pensando en esto, ¿no? Que si uno por ahí tal vez tiene ese preconcepto de que el que puede comprar acciones o el que puede invertir en el mercado de valores debe ser alguien que tiene un recurso, digamos, financiero alto, por decirlo de alguna manera, o muchos ahorros. Digo, aquel que tiene tal vez poco ahorrado, tal vez piensa que no puede invertir. ¿También está mal ese concepto, es erróneo? Totalmente, absolutamente. No hay requisitos mínimos de grandes capital para invertir en el mercado de valores. Son muchos los instrumentos y abarcarlos todos es difícil, pero a modo de ejemplo uno puede comprar una acción, ya sea de una empresa local argentina o un certificado de depósito argentino, lo que habrás escuchado alguna vez nombrar como los CDRs, Sí. que vienen a ser títulos que representan acciones de empresas extranjeras por sumas de dinero que pueden variar, pero pueden ser tan bajas como 1.000 pesos. No hace falta, no hace falta, no es necesario, no es un requisito para el inversor minorista, el inversor, el ahorrista que todos conocemos, tener grandes cantidades de capital. Incluso el manejarse con pequeñas cantidades de dinero muchas veces puede ser un plus, un beneficio para los inversores, porque permite moverse con cierta facilidad en el mercado de valores. Te pongo un ejemplo muy simple. Es mucho más difícil encontrar un comprador o mover en el mercado grandes sumas de dinero porque hay que encontrar a alguien que nos compre mucho. Sino que el inversor, problema que no tiene el inversor pequeño, el ahorrista tradicional, que generalmente se mueve con pequeñas sumas de dinero. Así que yo diría que contrariamente a lo que se cree, es un beneficio manejarse con pequeñas sumas de dinero y se pueden obtener buenos resultados también. Arturo, generalmente uno piensa que la opción, si tenés algún dinero para ahorrar, es, por ejemplo, un plazo fijo, invertirla en, como le dicen muchos, en ladrillos, en un vehículo, pero y no sale de ahí porque tiene ciertos temores. O sea, la idea sería que nos animemos a salir de ese circuito y empecemos a pensar en posibles inversiones de este tipo. Absolutamente, Claudia. Las inversiones que vos mencionaste, tenés toda la razón, son muchas de las más conocidas o de las que más común, apuesta sí. el público inversor para resguardar su capital. Pero muchas de ellas, le hace ladrillos, inmuebles, automotores, requieren precisamente, contrariamente a lo que estábamos hablando recién, requieren grandes cantidades de capital. Claro, no nos podemos comprar un inmueble con 1.000 pesos, haciendo un ejemplo extremo, por supuesto. Creo que las bondades del mercado de valores que me parece que todo inversor debería tener, no necesariamente todo el patrimonio neto ni todo su ahorro en la bolsa, pero sí una pequeña porción, es eso, nos permite colocar la cantidad de dinero que nosotros estemos dispuestos a colocar con excelentes resultados en el largo plazo y excelentes rendimientos en el largo plazo con, en algunas ocasiones, muy pocos esfuerzos de nuestra parte. Podemos entrar si querés en eso, pero hay distintas modalidades de inversión y no hace falta ni hacer mucho ni saber mucho para obtener buenos rendimientos en el mercado de valores en el largo plazo. Bueno, ahí nos metemos entonces. ¿Cuáles son las modalidades de inversión en las cuales podemos pensar? Básicamente te diría dos, Claudia. En primer lugar, quizás la más conocida de todas es aquel inversor que activamente está seleccionando las empresas en las cuales les gustaría invertir, los bonos que les gustaría comprar. Es decir, trata de seleccionar los activos diciendo, estos son los que para mí mejores van a rendir en el largo plazo. Obviamente todos hacemos una inversión esperando cuidar nuestro capital y obtener una ganancia adecuada. Ese es el modelo de inversión activo. Obviamente requiere cierta capacitación o asesoramiento competente, pero al mismo tiempo existe otra modalidad de inversión que se llama una modalidad de inversión pasiva, en donde lo que el inversor o la inversora hace básicamente es comprar un estilo de fondo común llamado por las siglas en inglés ETF, que vendría a ser un conjunto diversificado de muchas empresas que le permite exponerse a una amplia gama de sectores, incluso puede diversificarse en muchos países, y ese modelo de inversión, sin necesidad de haber estudiado un informe de una empresa, sin necesidad de saber si una empresa gana mucho o gana menos, a lo largo del tiempo, con mínimos esfuerzos de parte del inversor, siendo prudente y constante, manteniéndolo mes a mes, da excelentes resultados que pueden permitir que nosotros, en un periodo de tiempo, un horizonte de inversión un tanto
de 5 a 10 años, y si es más es un poco mejor, multipliquemos por varios meses nuestro capital, incluso en moneda dura, que creo que eso es un gran punto que tenemos en cuenta todos los inversores actualmente, dada la coyuntura de la moneda acá en Argentina. Arturo, vos decías que obviamente se necesita el asesoramiento y más cuando uno no tiene un conocimiento. Ahora, la pregunta es, yo tengo dinero para invertir. ¿Cómo puedo hacer para saber cuál es la mejor acción si quiero invertir en acciones? ¿Cómo ha sido el movimiento de esas acciones en los últimos tiempos para entender que puede haber un aumento de esas acciones y obviamente una ganancia para mí? Digo, ¿hay como un valor estadístico al cual puedo yo tener acceso más allá del asesoramiento que pueda tener de parte de un profesional? Absolutamente, absolutamente, y creo que la pregunta es muy buena. Yo soy un convencido de que la gente desde su casa, el público inversor desde su casa, puede conocer con no los grandes estudios, esto no es ningún tipo de algo inentendible o que no se pueda entender, puede conocer cuánto vale una acción. Y si me permitís 15 segundos con un ejemplo simple lo vamos a entender. A ver. O por ejemplo, una acción es una pequeña parte de una empresa. Quizás yo a veces me gusta, y lo digo muchas veces en los videos, yo trato de ser lo más simple posible. Cuando nos compramos una acción, nos compramos una pequeña parte de una empresa. Es lo mismo comprarse toda la acción, toda la empresa, porque vamos a pagar el precio completo y vamos a tener derecho a todo lo que esa empresa gana, a comprarnos una pequeña partecita, porque vamos a pagar una pequeña partecita del precio y lógicamente vamos a tener derecho a una pequeña partecita de lo que eso gana. Entonces, ¿hay maneras de saber cuánto es que debería valer una acción? Por supuesto. Necesitamos saber en primer lugar cuánto esa empresa, que es un activo, es una empresa, es un activo financiero que nos va a entregar dinero, cuánto dinero nos puede entregar en el futuro. Y haciéndola muy simple, si una empresa nos promete, por dar un ejemplo sumamente sencillo, 10, 20, 30, 40, 50, estimamos nosotros en los próximos años y la comparamos contra una posibilidad de inversión que va a ganar, estimemos 5, 10, 15, 25, por lógica y sentido común, la primera debería valer más porque tiene la habilidad de entregarnos más dinero en el futuro. Eso surge, obviamente, en base a un análisis que, como te digo, no es imposible y estoy convencido, y es lo que trato de hacer, estoy convencido que se puede aprender. Bueno, te cuento, Arturo, que vamos a ir a una pausa, ¿sí? Vamos a seguir analizando este tema porque nos parece muy interesante y de paso también le vamos a contar a la gente que puede ver tus videos en tu canal de YouTube para también entender un poco más sobre el tema, porque ahora nos vamos a ocupar de una parte nada más. Así que quédate ahí del otro lado. A la gente que está viéndonos le decimos que estamos en Chat Económico, que vamos a unos minutos de corte. Enseguida regresamos. Estamos hablando de inversiones para principiantes. Ya volvemos. Hoy nuestro tema aquí en Chat Económico es inversiones para principiantes. Estamos en el 30 de la TDA y hablamos con Arturo Rodríguez Martín, que es abogado, asesor financiero habilitado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, aquí lo tenemos ahí del otro lado y ahora te vamos a preguntar, Arturo, recién hablabas un poco de la importancia de conocer cuánto vale una acción, que existen métodos para poder establecer ese valor, pero la pregunta es ahora, ¿cuál es la diferencia entre precio y valor de una acción? Porque entiendo que existe una diferencia. Absolutamente, Claudia. No sé si alguna vez escuchaste vos, para cualquier clase de activo, eso no vale el precio que me están pidiendo. Esa es una frase que por más que sea muy común de escuchar, tiene mucha verdad. Hay una frase de un excelente inversor que se llama Warren Buffett, que probablemente sea uno de los mejores del mundo, que dice, precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes a cambio. Valor es lo que el activo financiero, cualquiera sea, nos puede entregar. Algo vale más o vale menos en virtud de la cantidad que ese activo financiero nos puede entregar. Valdrá más si nos puede entregar mayores cantidades de dinero en el futuro. Precio es el precio que nos está pidiendo el mercado, en este caso el mercado de valores, por comprarnos o vendernos ese activo financiero. Algunas veces podrán estar de acuerdo precio y valor. Claro. Pero muchas veces por la propia naturaleza del mercado y por la psicología humana, el miedo, la codicia, se pueden desprender por completo.
Bueno, nosotros como argentinos creo que sabemos bastante del tema, sacándolo del tema del mercado de valores, en la vida cotidiana muchas veces decimos, bueno, estamos pagando por un producto más de lo que el producto vale, y eso lo tenemos bien claro en este país, ¿no? Totalmente, absolutamente de acuerdo. Y creo que esa simpleza de la definición que acabas de explicar es la mejor manera de entender lo mismo entre precio y valor de una acción. Bueno, y ahí vamos a insistir. ¿Cuáles son los métodos? Porque vos hacías referencia recién, que obviamente se puede entender, pero digo, por ahí el asesoramiento, más sobre todo si somos principiantes, aquellos que ya están metidos en el negocio ya lo deben entender, pero para aquellos que somos principiantes, si queremos invertir, el asesoramiento de un profesional es lo ideal para entender cómo es el negocio, ¿no? Absolutamente, yo creo que eso es fundamental más que nada por la parte del perfil de tuyo como inversor o de cualquier inversor. Creo que el buen asesoramiento profesional va a apuntar a eso en primer lugar, porque gran parte del éxito en el mercado de valores depende de una cuestión temperamental, depende de una cuestión de carácter, de saber lo que uno está haciendo. Entonces, muchas veces, si no somos capaces de tener ese tipo de seguridad o tranquilidad por nosotros mismos, quizás está bueno buscar un asesoramiento adecuado que nos ayude y nos acompañe, porque te reitero, no hace falta hacer grandes cosas en el mercado de valores, pero muchas veces hace falta el temperamento adecuado para pararse frente a las inversiones y aceptar un poco las reglas de juego, que es la volatilidad propia que el mercado de valores tuvo siempre y va a seguir teniendo. Pero en el largo plazo, las buenas empresas compradas a precios adecuados, si querés vamos a ver cómo se valora, si es que hay tiempo o no, en el largo plazo dan muy buenos resultados para el inversor. Ahí quiero apuntar, pensando un poco en las ganancias, porque uno cuando invierte, más allá de que uno nunca piensa que le va a ir mal, siempre piensa que le va a ir bien y está esperando ese momento. Entiendo que de acuerdo a dónde vamos a invertir es el tiempo en el cual va a variar en cuanto tengamos esa posible ganancia. Contanos un poquito de cuánto tiene que tener de paciencia mínima un inversor que decide, por ejemplo, invertir en acciones. Bueno, creo que la pregunta es excelente y yo les aconsejaría, como asesor financiero, cualquier persona que vaya a poner dinero en renta variable o acciones, tenga la seguridad de que no va a necesitar ese dinero en un plazo de 5 años o más. Es decir, como mínimo un horizonte de inversión de 5 años. Y brevemente lo explico por qué. El mercado de valores en el corto plazo tiene esa locura que a veces uno ve en los titulares de diario, que uno vemos en los gráficos y demás. Pero en el largo plazo, Claudia, créeme, hay una frase que dice, en el corto plazo el mercado de valores es una máquina de votar, se mueve a lo popular, a lo impopular, pero en el largo plazo es una máquina de pesar. Y lo que pesa es realmente las ganancias de las empresas. Entonces, invertido en las empresas indicadas, viendo aquellas empresas que ganan buen dinero y pagando un precio justo por ellas, creo que el inversor puede tener muy buenos retornos en el largo plazo, no menos que ese horizonte de inversión, diría yo. Bueno, y pensando un poco en que nosotros tenemos, volviendo a la realidad de nuestro país, que hay crisis, que realmente le tememos mucho también a esas crisis y volviendo también un poco para atrás cuando hablábamos de a lo que estamos acostumbrados los argentinos a invertir. Hoy por ahí hay gente que dice, tengo un dinero, no sé cómo invertirlo, tengo miedo también porque hay una situación en Argentina económica que de alguna manera nos marca, teniendo en cuenta lo que hemos vivido anteriormente, que corralito, que crisis reiterativas. ¿Cómo podemos invertir el dinero para sentirnos seguros hoy en la Argentina? Yo personalmente soy un convencido de que el mercado de valores argentino, léase lo que son títulos valores, no estamos hablando de depósitos bancarios, lo que fue aquel problema con el corralito, sino títulos valores, acciones, CDRs y demás, está sumamente regulado, siempre ha sido muy sólido y nunca se ha visto afectado por estos problemas que vos haces mucha buena mención y que creo que van a quedar en la memoria de todas las personas por mucho tiempo y es muy bueno el tema. Personalmente creo que el mercado de valores, como te digo, está muy regulado, es perfectamente líquido, está perfectamente bien estructurado y yo diría que hay muchos instrumentos que le permiten al pequeño inversor desde protegerse de la inflación, porque hay muchos instrumentos como de la devaluación de la moneda, porque hay muchos instrumentos como los certificados de depósito argentino que representan acciones de los Estados Unidos, por lo tanto están atadas a dólar, haciéndolo muy simple a la definición, y que al mismo tiempo le prometen, si es lo suficientemente paciente, un muy buen rendimiento en dólares en el largo plazo. Cuanto mayor sea nuestro horizonte de inversión, Claudia, pensarlo de esta manera, cuanto un inversor diga, yo este dinero
estoy seguro que no lo voy a necesitar en un periodo de 5 a 10 años, Sí. sea para mi jubilación, para la universidad de mis hijos, para lo que sea, más probabilidades estadísticas tiene de ganar buen dinero en el largo plazo. Porque a largo plazo la economía va hacia adelante. Si quiere puede invertir a través de Argentina en las principales economías del mundo como Estados Unidos, China y muchas grandes potencias. Y con eso beneficiarse de ese viento a favor que tiene la economía mundial y va a generar muy buenos retornos con ese horizonte y con esa manera de invertir en el largo plazo. Arturo, pensando un poco también en esto que vivimos hoy los argentinos, en que siempre se habla de que lo mejor es invertir en dólares, digo, a más de uno se lo escucha decir eso, pero también teniendo en cuenta que hay una limitación para comprar dólares en el mercado formal hoy en la Argentina, y poniendo en valor el peso argentino, el peso que tenemos nosotros, ¿se puede invertir en nuestra moneda, tenerlo presente y pensar en ese largo plazo que me va a dar ganancias? Absolutamente, absolutamente sí, porque todos estos títulos de los cuales estamos, la pregunta es muy buena, todos estos títulos de los cuales estamos hablando, que le permiten al inversor dolarizarse y protegerse de la propia devaluación de la moneda que lamentablemente vivimos, se los puede comprar con pesos. En otras palabras, uno utilizando pesos, los pesos que tenemos de nuestro salario, podemos comprar instrumentos que desde el momento en que lo compramos quedan atados a lo que suceda con el tipo de cambio con el dólar. Si esperamos que en el largo plazo el tipo de cambio, le hace el peso, pierda valor, nuestra inversión va a estar protegida de esa devaluación, porque hay muchos activos financieros, el ejemplo que más conoce la gente o de los que más hablan son los CDRs, en donde el activo subyacente está en dólares. Por lo tanto, nuestra inversión en última instancia va a estar resguardada en dólares. Es decir, sí hay posibilidades de utilizar nuestros pesos de manera inteligente, protegiéndolos incluso contra la devaluación de la moneda argentina. Bueno, es importante tener en cuenta todo esto que nos has dicho, sobre todo si somos principiantes, y poner en valor esa posibilidad de que podemos invertir y salir de lo que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? A invertir, y ya lo decíamos antes, por ahí guardar nuestros ahorros en una cuenta bancaria, aunque eso hoy por hoy pueda representar algún tipo de riesgo, más allá que incluso de la propia seguridad que te dicen los bancos que tienen. La otra pregunta que te iba a hacer, Arturo, es si ya hay una cuestión entre la población argentina, entre los propios argentinos y argentinas, de ir cambiando la mentalidad y confiar mucho en los que son este tipo de inversiones. ¿Que crece la cartera de clientes para ustedes que son los intermediarios en definitiva? Totalmente, totalmente. Esto, cuando recién empezaba, cuando estaba hace algunos años sobre esto, ninguno de mis conocidos, ninguno de mis familiares estaba o tenía lo que se llama una cuenta comitente, que en forma muy simple, una cuenta comitente es aquella cuenta que la abrimos en los brokers tradicionales, en las ALIC, como Invertir en Bolsa, Balance, todos los bancos tradicionales. Y hoy en día prácticamente muchas más personas a nuestro alrededor tienen esa cuenta comitente que les permite ahorrar y capitalizarse en el largo plazo. Y de hecho, cuando empezaba a estudiar todo esto, vi una estadística que no me la voy a olvidar más. En países grandes como Estados Unidos, Europa, otros lugares, 9,5 de cada 10 personas tiene durante su vida alguna experiencia con el mercado de valores, porque así se ahorra para la universidad de los hijos en el largo plazo, así se ahorra para la jubilación, etcétera, etcétera. En Argentina, cuando yo empecé con esto, era un promedio de 0,5 a 10. Hoy no tengo las cifras oficiales, pero estoy seguro de que es mucho más alto que eso, y me da gusto que así sea, porque a largo plazo, te lo vuelvo a reiterar, con mínimos esfuerzos se puede obtener buenos resultados, se puede proteger los ahorros, y eso es dinero para los hijos, eso es dinero para la educación de los hijos, para viajes, para lo que sea. Reitero, con mínimos esfuerzos, protegiéndose de la devaluación, en fin. Creo que la respuesta es sí, y espero que sea todavía mucho más fuerte en la próxima entrevista o de acá a 5 o 10 años. Seguramente va a ser así. Arturo, la otra pregunta que te quería hacer es, más allá, bueno, vos aclarabas bien esto de que no hay necesidad de tener riqueza o un capital abultado para empezar a invertir, sino que también se puede hacer a partir de los 1.000 pesos, por ejemplo. Otro requisito que me parece que es fundamental destacar: ¿a partir de qué edad yo puedo empezar a operar a través de este tipo de inversiones? Tiene que ser una persona capaz, que para no contar con el consentimiento de los padres, por lo tanto tiene que tener 18 años o más. Y otros requisitos, por supuesto, también es muy buena la pregunta. Todo el dinero, como está tan regulado y como está tan protegido
el mercado de valores está tan regulado, todo el dinero que se introduce en inversión en una cuenta comitente tiene que estar previamente bancarizado, tiene que haber pasado por el sistema financiero y por obvias razones tiene que estar justificado. Por eso es muy probable que en los procesos de apertura de cuentas comitentes, que son muy similares a los procesos de apertura de cualquier banco, de cualquier cuenta tradicional, vayan a pedir recibos de sueldos o declaraciones de ingresos para los monotributistas, es decir, justificar de dónde viene el dinero que uno va a poner en el mercado de valores. Y por supuesto, una cuenta bancaria, caja de ahorro, cuenta corriente, desde el cual poder fondearla, es decir, mandar los fondos que vamos a invertir. Absolutamente en blanco el capital de origen, ¿no? Para hacer las inversiones. Arturo, contanos un poquito sobre tu canal de YouTube, porque si alguien quiere ver alguno de tus videos para tener un poquito más de información o hacerte alguna consulta, ¿cómo te podemos ubicar? Bueno, hace 2 años yo creé el canal de YouTube, Invertir desde casa. El nombre no es casualidad, yo creo que perfectamente una persona puede obtener muy buenos resultados en el largo plazo. Por supuesto, siempre voy a enfatizar eso desde nuestra casa, y en resumidas cuentas lo que intento hacer es brindar educación financiera, brindar las herramientas, los conceptos que en forma simple nos permiten entender cuánto es que gana una empresa, cuánto la empresa vende tanto, tiene tantos costos y en definitiva le queda esto para sus dueños. Nosotros cuando compramos una acción nos hacemos dueños de esa empresa. Entonces aprendamos a ver cuánto gana y en virtud de eso veamos qué precio resulta razonable pagar para tener una ganancia adecuada en el largo plazo. No para hacernos millonarios en el próximo mes ni en los próximos 6 meses, porque eso requiere mucho riesgo y es otro tipo de inversión. Pero básicamente eso, encontrar las herramientas para entender la inversión en forma simple y poder practicarla y poder ver que en el largo plazo siempre hay luz en el horizonte. Eso es lo importante, bueno, no perder la esperanza. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Repasamos entonces tu canal de YouTube IDC, Arturo Rodríguez Martín, así te buscamos para entender cómo es el tema de las inversiones desde nuestro hogar, ¿no? Que lo podemos hacer. Y eso es lo importante y es el mensaje en definitiva, que no es tan difícil, sino que si nos asesoramos bien vamos a poder invertir a largo plazo, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Arturo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, a ustedes, gracias por ayudarme con esto de democratizar la finanza, les agradezco un montón. Bueno, gracias a vos, será hasta cualquier momento. Así pasaba Arturo Rodríguez Martín, abogado, asesor financiero, habilitado por la Comisión Nacional de Valores, educándonos un poquito más en relación al tema inversiones para nosotros, que somos principiantes en esto. Nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches, será hasta la próxima edición de Chat Económico. Muchas gracias.